Esta es una producción de Grupo Fórmula. Del recién concluido 2020, las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico, en un año, por cierto, marcado por el hundimiento de las economías, por la pandemia. El caso es que 7 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias 40.606 millones de dólares, 11% más que el año anterior, 2019. De viva voz, Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes y columnista financiero de El Sol de México. Roberto, como siempre, te aprecio infinitamente la desmañanada. Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da mucho gusto saludarte y bueno, muchas gracias por considerarme. Pues fíjate que este fenómeno, porque así me atrevería yo a llamarlo, el de las remesas, sorprendió a muchos. Desde que la evolución se fue dando, o las dos se fueron dando a lo largo del año, pues uno pensaría, yo entre ellos me incluí, estamos estimando una caída entre 10 y 15%, justamente por la desaceleración de la economía estadounidense y esta dependencia al sector de los servicios, donde se emplea una gran parte de la mano de obra mexicana que justamente está en Estados Unidos y que bueno, pues lo que hace es enviar sus recursos a México para pues mantener a sus familias y otro tipo de proyectos, básicamente para el consumo de sus familias. El tema, mi estimado Ricardo, es que muchos han argumentado también, han tratado de explicar con estos cheques y esta ayuda, estos paquetes, grandes paquetes económicos que justamente el gobierno de Estados Unidos desplegó para tratar de aliviar, primero amortiguar el gran golpe de la caída de la economía y luego para tratar de que se recuperara más rápido. Pero fíjate que también cruzando los datos, mi estimado Ricardo, se dan a conocer, por ejemplo, unas recientes declaraciones del presidente Biden donde dice, bueno, no tengan miedo si son inmigrantes indocumentados, vayan a los puestos de vacunación, no va a haber ningún peligro de deportación o detención. Y por el otro lado también se habla de que las tasas de contagio y los que menos han recibido las vacunas son desafortunadamente en Estados Unidos la población negra y la hispana. Entonces cuando cruzamos estas declaraciones, estos datos, lo que nos damos cuenta es que en realidad quienes estuvieron trabajando aún en condiciones más peligrosas durante la cuarentena en Estados Unidos fueron los mexicanos. Por eso eso responde o explica por qué recibieron un poco más de recursos, porque ellos al estar en una condición migratoria irregular, pues obviamente, mi señor Ricardo, no recibieron en ningún momento el cheque. Esto se habla de personas que tienen una situación legal regularizada y ellos sí ya podrían estarlo recibiendo, incluso pues como ser ciudadanos estadounidenses, pero esto no lo explica, porque si el dinero que tú tienes, pues básicamente lo ocupas para mantenerte dentro de Estados Unidos y es poco probable, o podrías mandar una cantidad muy baja de recursos a tus familiares, si es que todavía los tienes, en México. Así es que esta combinación, pues no, por más que se pueda decir, es interesante, importante, pero ¿a costa de qué? Estos 40,000 millones de dólares que están creciendo inexplicablemente cuando tenemos una economía que ha caído, cuando tenemos una economía que pues pasó por una situación pues que no es ajena al mundo, mi estimado Ricardo, con el cierre de actividades y que progresivamente, y que hoy está padeciendo, porque Estados Unidos es el principal país con el número de infecciones en el mundo, el número de contagios. Hoy amanecemos con algunas declaraciones de que ya están como cambiando la tendencia, pero esto no le quita la gravedad del problema de salud en Estados Unidos, Ricardo. Ahora, ¿qué significa para la economía de México, para el Producto Interno Bruto, estas remesas? ¿Y qué pasaría si hipotéticamente no llegaran, Roberto? ¿Qué señales estamos enviando de parte de la economía mexicana? Sí, bueno, porque a veces incluso se manejan estas cifras como si fueran un éxito del gobierno. Exactamente. Fíjate, Ricardo, que para poner un poco en la dimensión de lo que significan las remesas, bueno, para empezar, ya son la principal fuente de entrada en dólares, a la economía mexicana. Y número dos, están entre 3 y 3.5% los 40,000 millones de dólares del tamaño de la economía. Es decir, Ricardo, si esos recursos no hubieran llegado o no llegaran, estaríamos teniendo una pérdida de equivalente a esos 3 puntos porcentuales del tamaño de la economía mexicana. Lo importante es que esto también se dedica al consumo y ha logrado ayudar a mantener esta dinámica de compra, pero el tema es que no es ningún triunfo dedicado
mercado no es de nadie. Qué bueno que nuestros connacionales lo están haciendo, pero no lo están haciendo por el país, lo están haciendo por sus familias. Yo creo que esto no es un tema de nacionalismo, sino es un tema de supervivencia y de consumo para su familia, que desafortunadamente pues se separan y tienen que estar aquí padeciendo esta división, mientras la otra parte o alguno de los miembros está trabajando en Estados Unidos pues en condiciones que hoy pues estamos viendo que se están pagando también las consecuencias, Ricardo. Finalmente, mi querido Roberto, aunque debo reconocer públicamente que no era el tema de la convocatoria, el tema inicial, no puedo evitar preguntarte tu opinión sobre el hecho de que en estos tiempos de tantas emergencias, como bien has descrito, en lo económico, pero también en lo social y con un creciente número de muertos y de infectados por la pandemia, se lance una iniciativa como la de la reforma eléctrica que echaría abajo todo lo hecho anteriormente para darle, pues no sé si estás de acuerdo, vida artificial, un reforzamiento artificial a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de productores privados y en detrimento también del desarrollo de energías limpias. Tienes toda la razón. Bueno, pues en la lista de prioridades al gobierno pareciera que no lo tiene. Vamos a ver nada más el ejemplo tan cercano que tenemos en Estados Unidos, cuando justamente antes del tema económico el presidente Biden puso el tema de salud, así nada más lo pongo de ese tamaño, con el compromiso de en sus primeros 100 días de gobierno aplicar 100 millones de vacunas. Hay una intención clara de incrementarlo, y entonces cuando vemos en México que las prioridades están en otro sentido, que están en otra dimensión, por así decirlo, pues nosotros nos preguntamos dónde está la prioridad del tema de salud, porque eso es lo que debería de prevalecer. Y además este tema de la contrarreforma energética, mi estimado Ricardo, pues ha quedado claro de que un ente que el gobierno quiere mantener de manera artificial, como tú bien lo apuntas, pues es la Comisión Federal de Electricidad. No tiene un estímulo, un objetivo de rentabilidad, y justamente este tipo de aperturas y de reformas pues estaría impulsando, o había impulsado, que otros competidores pues se pusieran al tú por tú con la Comisión Federal de Electricidad, y eso hiciera que mejorara en beneficio de una parte importante de los consumidores. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es un tema, es básicamente la amenaza de un gran retroceso que puede tener un costo en todos los sentidos, pero el principal es económico, al desviar recursos que hoy deberían estar atendiendo otras prioridades, como es el tema de salud. Ya después ver el resto de la agenda, mi estimado Ricardo. Como siempre, Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes y columnista financiero del Sol de México, te agradezco y te aprecio mucho tu participación siempre tan valiosa con nosotros. Te mando un abrazo, mi estimado Ricardo. Muchas gracias. Igualmente un abrazo, cuídate, Roberto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.